actividad para alguien que está en estas condiciones. Y en las cárceles ellos no tienen suficiente tiempo porque ellos esperan su sentencia y si reciben una sentencia, pues van a la cárcel. Perdón, van a la prisión. Pero nosotros tratamos de motivar a los hermanos a escribir. Hasta esta semana yo estuve en Florida y uno de nuestros profesores, pero está preso, porque lo que hacemos en la cárcel o en las prisiones es que si gradúan a nivel de maestría, llegan a ser nuestros profesores en la prisión. Y un hermano, Roberto se llama en inglés, cayó, o sea, fue puesto en una celda solitaria y por sospecho que había matado a otro preso. Y siempre hay que investigar las cosas. Y él, mientras que hubiera esta investigación, él estuvo preso en la celda solitaria. Y yo fui a visitarle, orar con él. Y yo dije al hermano, hay que escribir un comentario. Tiene más tiempo ahora. Y él dijo, bueno, está bien. Y asignamos a Ezra. El próximo día el capellán me llamó y dijo, Cornelio, ya Roberto está fuera de su celda solitaria y se ha incorporado de nuevo al equipo de Mincy. Pero tiene una pregunta. Él prefiere escribir sobre Segunda de Juan en vez de Esdra. Yo digo, está bien. Pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento. y, pero es la vida, ¿verdad? En las cárceles y prisiones donde el Señor está presente. Para mí ha sido la experiencia más grande de poder ministrar en las cárceles. Y no solamente en los Estados Unidos, trabajamos en algunas cárceles o prisiones en Canadá, que es muy diferente a los Estados Unidos. Hay poco libertad religiosa. Chile, estamos trabajando en un buen programa, y en Ecuador. Bueno, esta noche vamos a dar una introducción. Lo que voy a hacer, voy a poner mi escrito en la pantalla para ver si podemos usar lo que tengo ya preparado. Vamos a subir. Creo que ese es no, eso es Mateo. Hechos. Ok. ¿Ustedes lo ven? Sí, se ve bien. Ok, Sí. excelente. Ok, excelente. Ahora yo estoy tratando de ver cómo puedo admitir más personas que solicitan entrar. Oh, ok. Aquí. Ok. No. Mi pregunta es,
si hay otro que puede admitir a los que necesitan entrar. Si usted me hace co-administrador, yo puedo aceptar a la gente. Ok, pero no sé si voy a perder el derecho de tener mi escrito aquí en el screen, en la pantalla. Ok. Sí, déjeme ver. Aquí arriba. Ok, eso está bien. Y entonces yo tengo un espacio no muy largo, pero puedo manejar eso. Ok. Déjeme ver cómo funciona. Bueno, en vez en cuando voy a chequear si alguien quiere entrar. Voy a mostrar, bueno, mi perspectiva va a ser desde Jerusalén hasta Roma. O sea, desde la capital de Israel, Jerusalén, hasta el capital del Imperio Romano, que es Roma. Creo que la división del libro tiene este propósito. No es el único propósito, obviamente, pero el libro de los Hechos trata sobre la venida del Espíritu Santo y el consecuente crecimiento de la iglesia primitiva que comenzó en Jerusalén, terminó en Roma. Esta característica misionera va a ser muy importante porque vamos a ver que el reino de Dios, el reino celestial, va a mover del día Pentecostés en Jerusalén hasta la cárcel en Roma. Y muestra que el reino de Dios siempre va para adelante, nunca va para atrás. Yo tengo un dicho de que Jesús nunca ha perdido una batalla. Él siempre gana. No importa qué desastre humano que pasa, el reino de Dios siempre va a avanzar y Dios va a cumplir su voluntad. La iglesia va a crecer. El mismo Señor va a traer personas a la iglesia por medio de la evangelización y por medio del ministerio de los líderes y miembros de la iglesia, pues la iglesia va a ser edificada. Ahora, la iglesia no simplemente es un grupo de personas. La iglesia es la manifestación de la Nueva Jerusalén. Es espiritual en el sentido que no se ve directamente, pero el simbolismo de la Nueva Jerusalén es muy, muy prominente en el Nuevo Testamento. La fundación es Cristo, es la roca principal, los profetas que fueron inspirados para escribir la palabra de Dios y los apóstoles que van a interpretar el Antiguo Testamento y el ministerio de Jesús y el Evangelio y van a fundar las primeras iglesias. Ellos son testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo, Jesús resucitado, y son únicos, son parte de la fundación de la iglesia. Nosotros somos como ladrillos edificados sobre la fundación. Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles, de una manera u otra, van a escribir sobre esta gran
realidad que Dios está edificando su iglesia. Dios está edificando la Nueva Jerusalén sobre la tierra por medio de nosotros, y un día pues va a estar completo, perfecto en la nueva tierra y nuevos cielos. Ok, también el libro es una biografía de dos apóstoles principales, Pedro de los capítulos 1 a 12 y Pablo de los capítulos 13 al 28. Lucas es el autor indiscutible del libro, ya que se identifica a sí mismo en el 1:1, mientras que Lucas es generalmente considerado el biógrafo. ¿Eso es pronunciado bien, biógrafo? Dale adelante, que estoy dando clase con él. Ahí está Abigail, la había echado con nosotros Sí. hoy. Biógrafo. 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 Ok, así. Biógrafo. No estoy. Ok, muy bien. De Pablo, mientras que Marcos es el biógrafo de Pedro. Lucas es el autor singular del libro. Prepárame algo, ¿no? La historia del libro de Lucas y de Hechos es sumamente importante, porque Dios se manifiesta por medio de la historia. Hoy tengo la ventaja de y que no estoy dando clase. Estoy al principio del libro de Lucas, él identifica su método de escribir el libro. ahorita me siento Él va llamando todo el a mundo. poner todo en orden en cuanto a lo que pasó en el ministerio y ministerio de Jesús, y va a hacer entrevistas con testigos oculares y ministros de la palabra para tener múltiple testimonio en cuanto a lo que pasó. Y tenemos 4 evangelios. Ellos van a complementar uno al otro. Todos son inspirados por el mismo Espíritu Santo. Y es increíble la armonía entre los evangelios y también entre lo que Lucas ha escrito sobre Jesús y ahora continúa realmente escribiendo sobre el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y entonces no es mitología en ninguna manera. El liberalismo siempre trata de poner la Biblia en la categoría de mito. Y ellos sí tienen razón para hacer esto, porque quieren negar la doctrina que tiene la palabra de Dios. Y si nuestra doctrina está basada sobre un mito, pues nuestra doctrina es un mito también. La historia, la realidad, la intervención de Dios en la vida humana, en la historia humana, tiene propósito para glorificar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para afirmar la obra que Dios está haciendo en el crecimiento de la iglesia, y no solamente la iglesia como un pueblo, pero la iglesia como parte del reino espiritual de Dios. Cristo al diestro del Padre reinando por medio de la iglesia aquí en nuestro mundo. Ok, tengo una cita aquí. Ustedes pueden leer la cita para afirmar lo que estoy escribiendo. Y el libro de los Hechos señala cuidadosamente el crecimiento del Evangelio a través de las fronteras geográficas, culturales y religiosas. La clave para entender el crecimiento viene de Hechos 1:8. Un hermano o hermana, José, ¿puede leer Hechos 1:8? Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok. Y básicamente es la introducción a lo que Lucas va a escribir. El crecimiento de la iglesia de Jerusalén, que son los versículos capítulo 1:1 a 6:7. Judá,
6:8 a 8:3, Samaria 8:4 a 9:31, Asia Menor 9:32 a 12:25, el primer viaje misionero de Pablo 13:1 a 15:35, segundo viaje misionero de Pablo de 15:36 a 18:21, o Grecia, tercer viaje misionero 18:22 a 21:16 a Europa, y el viaje final de Pablo 21:17 a 28:31 o Roma. Este crecimiento histórico de la iglesia, cruzando fronteras geográficas, nacionales, culturales y religiosas, forma base para escribir las epístolas. Un ejercicio muy importante es localizar el escrito de las epístolas con el crecimiento de la iglesia, porque al crecer la iglesia va a encontrar obstáculos para vencer. Y ya ustedes que conocen Hechos saben que el conflicto principal de Hechos 1, capítulo 1 al final de capítulo 15 es el choque cultural entre los hebreos y los romanos, hasta los griegos. Pues ellos tuvieron que resolver la cuestión de la circuncisión, que es una práctica de los judíos relacionado con el judaísmo, y las epístolas nos ayudan en gran manera de entender, como el libro de Gálatas o el libro de Colosenses nos ayudan a entender porque no es necesario para los gentiles ser circuncidado. Y es lindo cómo se resuelvan el problema. Es por medio de los líderes que se reúnen, y la primera asamblea internacional pues fue celebrado en Hechos 15. Pero antes de hablar del concilio, entre comillas, concilio de Jerusalén de Hechos 15, hay que hablar del día de Pentecostés, porque en el día de Pentecostés pues se nota, creo que son 19 etnias representadas, y cuando el Espíritu Santo se manifestó en lenguas, ellos escucharon el Evangelio, las maravillas de Dios en su propia lengua. Algo sumamente importante, porque Dios habla todas las lenguas. Dios es Señor de todas las lenguas. Y va a ser manifestada en todas las lenguas, y es una motivación misionera excelente, que se nota en la historia de la iglesia, donde los misioneros pues cruzan fronteras, van a tomar lenguas orales y convertir estas lenguas orales a lenguas por escrito, y entonces edifican la cultura del pueblo que es evangelizado, donde para muchos de estas etnias la Biblia es el primer libro que ellos van a tener. No para todas las culturas o civilizaciones, hay otros libros obviamente, pero para los hebreos, ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento que la escritura es el primer libro, bueno, con autoridad divina, que fue desarrollado comenzando con Moisés en el desierto, y ha sido la base
pues para todo el Antiguo Testamento y también es parte de las escrituras de los cristianos. Ok. Tengo una pregunta de parte de ustedes. Hermano Cornelio, hay gente que está esperando en Ok, la sala. Revise a ver si están ok, esperando en la sala. sí. Por Y en favor. cualquier momento, sí, en cualquier momento, hermano, usted puede interrumpirme para decir que alguien está esperando, porque Listo, listo. No se preocupe. ahora están entrando. Sí, gracias, hermano. Ok, ya ha entrado, creo. ¿Todas las ovejas están dentro? La mayoría. Ok, La mayoría están ya. ok, muy bien. Oh, debo volver a mí. Mm, mm. Déjeme ver. He perdido mi... Aquí. Aquí estoy. Ok. Ahora, ¿no hay preguntas sobre algunos de los temas que tenemos hablando de hechos? Bueno, al no oír, voy a continuar. También hay una progresión de grupos de personas que son usados con el Evangelio. El capítulo 1 muestra la presencia de una variedad de grupos de personas. Los capítulos 1 a 5 registran la conversión de los judíos hebreos en Jerusalén. Los capítulos 6 a 12 mencionan a judíos helenísticos o griegos e incluyen a los samaritanos y a los gentiles temerosos de Dios. Los capítulos 13 a 15 muestran las tensiones profundas entre judíos y gentiles. El rechazo de la misión de Pablo a los gentiles es principalmente por parte de los judíos. Sin embargo, el ministerio de Pablo está estrechamente relacionado con las sinagogas de los judíos. Los capítulos 16 al 20 muestran un cambio en la estrategia del ministerio de Pablo, ya que el fuerte rechazo o el rechazo de los judíos hace que Pablo trabaja más entre los gentiles. Los capítulos 21 a 28 continúan registrando el rechazo de Pablo por parte de los judíos, ya que Pablo utiliza medios legales para llegar a Roma. Ahora, la antítesis, o sea, la fuerza que va en contra de la tesis principal del reino de Dios, que es la expansión de la iglesia por medio del evangelio. El rechazo de los judíos es utilizado por un Dios soberano para avanzar el evangelio. Por ejemplo, cuando los misioneros, los apóstoles y misioneros son perseguidos en los pueblos, ellos rápidamente van al próximo pueblo. um, hasta que la persecución es una motivación para salir y evangelizar a otros pueblos. Entonces, una aplicación muy práctica, hablando de la misión de Dios,
a veces estamos muy preocupados sobre la persecución que existe contra los cristianos en un país o en un pueblo, pero hay que ver que Dios va a usar la persecución para enviar a los cristianos a lugares que todavía necesitan el ministerio del evangelio. Entonces la persecución es utilizada por un Dios soberano para el bien, para extender el reino de los cielos. Y en el primer siglo, hermanos y hermanas, en el primer siglo es impresionante cómo el evangelio pudo expandirse a todo el mundo conocido. Hasta Tomás fue a India, que es increíble. No fue con avión ni con carro, sino camellos y a pie. Pues todavía la iglesia de Tomás en India existe, todavía existe. Y tiene una historia increíble, obviamente, de casi 2 siglos, de 2 siglos. No, 2 milenios, pero 2 milenios. Entonces, en Venezuela, en los Estados Unidos y en mi ministerio en la cárcel, vemos este principio de la expansión del reino de Dios por medio del rechazo del evangelio de los rebeldes. Si pensamos en lo que ha pasado en la última semana en Roma con el nuevo Papa, hay muchos que, bueno, en los Estados Unidos están felices porque él es gringo, pero hay que escuchar no lo que dice el Papa, sino la manera como él ora para conocer quién es su Dios. Él va a usar el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también van a venerar, que para nosotros es orar hacen ruido, mano. a María y a los santos. Y es pura idolatría. Muy semejante al contexto del primer siglo, donde el judaísmo llega a ser parte del movimiento del anticristo para perseguir a los cristianos. No son tanto los romanos, ellos sí van a perseguir la iglesia en vez en cuando, pero es más los judíos y los judíos no mesiánicos, los judíos no creyentes que van a perseguir a los cristianos. Y Pablo obviamente era uno. Saulo era parte de la Inquisición hebrea en contra de los cristianos, y por la soberanía, gracia y evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue completamente transformado y llega a ser uno de los líderes principales. Y entre los gentiles, el apóstol para los gentiles. Es fascinante. Ok, también hay una progresión de grupos. Oh, no, ya hemos leído eso. Voy a bajar. En los lugares donde Pedro y Pablo ministraban, la palabra fue multiplicada. Cada vez cuando hay extensión a otra cultura o pasan por otra frontera geográfica, pues hay la mención de la multiplicación de la palabra. Ahora, cuando hablamos de multiplicación, estamos hablando del discipulado. El discipulado, Mateo 28, 19, 20, es un método de multiplicación.
donde un mentor, un maestro, un miembro de la iglesia, un líder de la iglesia, va a mentorear, enseñar a otras personas para que ellos lleguen a ser discípulos. Y cuando la iglesia no está creciendo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces es porque el discipulado ha parado. Ahora, no sé si ustedes conocen los 5 libros escritos por el hermano pastor, doctor Eliezer Bermúdez. Y él tiene un programa, Discípula Acción. Y nosotros, nuestro ministerio en español, en los Estados Unidos, que es principalmente en las cárceles, utilizamos este libro, los 5 libros. Y los libros fueron escritos para el cumplimiento de su doctorado en ministerio. Y son excelentes. O sea, son recibidos por los estudiantes. Y en las prisiones, porque hay menos hispanos que los que hablan inglés, menos del 10%, depende de la región, pero casi en todas las cárceles donde yo trabajo, pues son minoría. Y yo comienzo con un cristiano y al entregar el libro, el primer libro se llama Mi Identidad en Cristo. Al entregar este libro, yo digo al estudiante que es un discípulo, ya es cristiano y va a discipular a otros. Es un discipulador también. Yo digo, mira, no marca este libro. Hay que preservar este libro, haga su tarea en otras páginas, porque este libro va a ser un instrumento para discipular a otro preso. Y así nuestro grupo ha crecido. De los 14 grupos en las cárceles en la Florida, estado de Florida, estamos hablando de ahora más de 100 estudiantes. Y están muy animados con los estudios. No son animados, o sea, su ánimo no viene por estar preso, obviamente. Es difícil, especialmente si uno no habla el inglés. Es difícil estar en una cárcel y la prisión, pero el Señor está presente en estas cárceles y prisiones y está presente por medio de su pueblo. Hay voluntarios cristianos que visitan y hay presos que se han convertido y ya son cristianos y están sirviendo a Cristo en una manera impresionante. Y así, por el discipulado, el evangelio va creciendo también en las cárceles y prisiones en los Estados Unidos. Ahora, la mayoría de mis estudiantes van a ser deportados. Pero mi esperanza es que antes de que sean deportados, que gradúen con un título de MINS para que cuando vayan a su país, que inician un grupo de MINS o por lo menos usar los materiales de MINS, especialmente los del discipulado, en el lugar donde van a estar. La mayoría de los presos son de México. Bueno, es el país hispano más grande, más cercano. Y creo que no tengo las cifras, las estadísticas, pero creo que es el grupo latino o hispano más grande que hay en los Estados Unidos y también en las cárceles. Casi todos los hermanos son de México. Algunos son de Venezuela.
y Cuba, Honduras también es representado. Y Puerto Rico. Principalmente son los grupos más grandes que... O sea, se nota que yo estoy identificando estos hispanos por su etnias, ¿verdad? Su cultura. Puede ser nacionalidad, puede ser por hablar español, puede ser por el tipo de trabajo que tiene. O sea, las dimensiones culturales son importantes. Y porque el discipulado normalmente va por el camino del contexto del discípulo. Y en Hechos vamos a ver eso también. Los diáconos, o sea, el oficio de diácono fue formado para atender a las viudas griegas. Y los hombres que fueron nombrados como diáconos, todos son de esta etnia. Entonces, eso es importante. Dios es el Señor de las etnias, es el Señor de todo. Y también el Evangelio va creciendo por estos canales culturales y contextuales. Ok, en los lugares donde Pedro y Pablo ministraban, la palabra fue multiplicada. La predicación del Evangelio triunfa sobre la persecución, por lo que los cristianos deben predicar el Evangelio frente a la rebelión pagana y apóstata. Ahora, la palabra apóstata significa separarse de la verdad. Y entonces las apóstatas son personas que han escuchado y conocido la verdad de la Biblia, de las Escrituras. Y externamente van a practicar el cristianismo. Pensamos en Mateo 7, 21 a 23. Predican, enseñan, profetizan, quizá hablan en lenguas. O sea, ellos practicaron los dones del Espíritu, pero no son de Cristo porque no viven en arrepentimiento ni en fe en Cristo. Ellos son beneficiarios de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, pero como Judas fue beneficiario del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero no era de Cristo. Hay que explicar a los estudiantes que hay dos tipos de personas en el mundo. Hay ovejas y hay cabras. Hay la simiente de la mujer, que es Cristo, o simiente de Satanás. Y Hechos es una muestra histórica y teológica también de que hay conflicto entre estas dos familias que existen. Y, entonces, la lucha principal en nuestro mundo, como en el primer siglo, es una lucha espiritual entre la simiente de la mujer, Cristo, y la simiente de Satanás. Son del diablo. Y sus hechos muestran que son del diablo. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos la mala costumbre de abortar a los niños no nacidos. Y es increíble, como cristianos hemos protestado, hemos tratado de parar por medios políticos, educativos, culturales, hemos tratado de parar este genocidio de los inocentes, esta matanza de los niños no nacidos. Y no hemos podido. O sea, casi 1 millón de niños no nacidos son
matados en los Estados Unidos cada año. Y se nota que la simiente de Satanás puede vestirse como un cristiano legal, un cristiano liberal, un cristiano, bueno, que no es cristiano. Ay, las niñas. Y están entre nosotros. Y la lucha que tiene los apóstoles y los primeros misioneros es principalmente en contra de los judíos que usan que usan los instrumentos de muerte para tratar de parar a los apóstoles y a los misioneros y a los cristianos. Si la predicación del evangelio dirigida por el Espíritu Santo, basada en las enseñanzas apostólicas, basado en el apostólico, bueno, eso, mi gramática no está bien. La tesis del libro es la tesis del libro, o sea, la obra del Espíritu Santo, basado en los apóstoles, en el avance geográfico y cultural. Ese tesis del libro de Hechos. Entonces, la antítesis trágica es la apostasía del judaísmo. La rebelión de los judíos contra el camino, contra el cristianismo, es un rechazo de su Mesías, que no solo conduce al primer y continuo martirio de los cristianos, apoyado por el inconverso Saulo de Tarso, sino que finalmente conducirá a la destrucción de Jerusalén 70 después de Cristo por los romanos. La gran síntesis del libro de los Hechos en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, es la plena aceptación y unión de los gentiles convertidos y creyentes con los judíos convertidos y creyentes como Saulo. Mientras el judaísmo se autodestruye, el cristianismo crece a través de la predicación del evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Lucas tiene un puente entre la predicación del evangelio y los 4 evangelios con las epístolas. El trasfondo histórico y contexto cultural del crecimiento del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma presenta al cristianismo como una religión divinamente revelada, basada en la obra del Espíritu Santo, la predicación del evangelio de Jesucristo y la providencia del Padre, en lugar del ritualismo tradicional, judaísmo y el paganismo romano. Bueno, yo debo aclarar mi tesis. Lo que pasa con la traducción usando Google, Google no es cristiano, entonces no va a traducir perfectamente lo que va traduciendo. Preguntas, por favor. Tenemos 5 minutos para preguntas antes del receso. Si ustedes pueden escribir y si José... Aparentemente no hay preguntas, profesor Cornelio. La gente como que está, okay. Hasta ahora todo está claro. Ahora sí. Bueno, ¿alguien tiene pregunta? Ok. Benicio Fernández. Hay que... En inglés dice mute. Benicio, no puedo escuchar su micrófono. Sí, ahora sí. Solo quiero decir que todo está bien, que no hay preguntas. Muy buena explicación.
Bueno, hay algunos errores en cuanto a la traducción, pero gracias, hermano. Um, ¿Has aprendido algo nuevo en esta presentación? Bueno, en realidad es muy buena la forma como se está desglosando esta introducción, ¿no? Del libro de Hechos, ¿no? Me gustó mucho la forma como se está estructurando, la forma como hizo como un bosquejo del libro ahí rapidito y el concepto que dio de la apostasía, muy bueno, Ujú. muy bueno. Ok, gracias, hermano. Sí, lo sorprendente no es la apostasía, porque no se espera que los que han recibido la palabra de Dios van a llegar a ser los enemigos principales de la iglesia cristiana. Um, y Pablo es el ejemplo. Saulo es un nombre hebreo y Pablo es un nombre griego. Um, Él era el jefe de la Inquisición contra los cristianos, y Dios, por su gracia, misericordia y soberanía, pues convierte al enemigo principal a un cristiano y líder principal entre los gentiles. Es increíble. Y lo que yo he visto en la cárcel, en las prisiones, es que Dios tiene la capacidad de tomar el preso peor preso y convertir a este hombre a un niño en el evangelio. O sea, que, que tiene el deseo de crecer espiritualmente y leer más de la palabra de Dios. Y mis estudiantes, si yo te muestro mi oficina, tengo muchas tareas que debo corregir. Cuando ellos me presentan sus tareas, escriben mucho porque han sido transformados por Dios, por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, en el contexto del discipulado, y, y el crecimiento espiritual de ellos es fantástico. Y glorificamos a Dios por eso. ¿Otra observación o pregunta? Gracias, hermano Benicio. José debe tener una pregunta. Estaba escuchando con atención Quería Alirio. Alirio tiene una pregunta. Alirio. Lidio. sí, solamente quería preguntarle el nombre completo del hermano Bermúdez y si esos 5 libros son accesibles o hay que comprarlos. Los Son libros que mencionó. accesibles. Ok, su nombre es Eliezer Bermúdez. Eliezer Bermúdez. Elías. Y los libros, si usted va a entrar, su página de web se llama Discipulación. Él ha inventado una palabra nueva. No está en el diccionario. Discipulación. Y si usted entra a la página, los 5 libros están disponibles. No sé si él lo vende, pero con Mintz no cobramos. Y están en nuestra página de web. Y nuestra página de web, mintzespanol.com. mintzespanol.com, donde usted va a lengua español, Venezuela, y ve sus libros escritos por el hermano. Él ha escrito algunos más también, pero no ha sido revisado por nosotros. Pero creo que ha escrito un libro sobre homilética y otro tema también. Pero el hermano es excelente discipulador, tiene una organización increíble. Y va a notar eso en su página de web, Discipulación. Gracias, hermano. Hermano Lirio, usted está en Chile, ¿verdad? ¿En qué ciudad?
Un poquito en el sur, en Osorno. Oh, ok, Osorno, ok. Porque tenemos un ministerio en las cárceles en Santiago y está creciendo mucho. Y es interesante como, bueno, cada país tiene su tiempo, ¿verdad? En cuanto a crecimiento del evangelio, pero el hermano es un capellán que trabaja con nosotros, pues ha tenido mucho éxito en la cárcel. O sea, a pesar de todos los obstáculos que él encuentra, él ve la victoria de Cristo en vencer a estos obstáculos. Pero estos libros, los 5 libros, los nombres son, el primer libro que yo uso es Mi identidad en Cristo, Mi identidad en Cristo. Y después voy a otro libro que se llama Valores Espirituales, Valores Espirituales. Y el tercer libro es un estudio sobre el primer epístola a los Thessalonians en inglés. Y prepárense para discipular, es el título del libro. Y el 4 es Mi compromiso con Dios. Y número 5, discipulación. Es un resumen de todos los 4 libros. Y tiene una explicación de su programa también. Ahora es presidente de la Convención Bautista. Es la segunda vez en los años, bueno, hace como más o menos, hace 10 años, él era presidente por 3 o 4 años, yo no sé, pero ahora fue nombrado de nuevo, porque este hombre trabaja tanto en hacer discípulos, que las iglesias han adoptado su sistema, no solamente bautista, pero iglesias de otras denominaciones también. Y hasta tiene programas en Brasil, en Perú, y nuestro coadministrador en Venezuela, Carlos Rodríguez, él es de... Mi amor. Ya va. Ok, entonces Carlos Rodríguez ahora es el ministro de evangelización o de misiones de la Iglesia Bautista en Perú. Y también está usando el sistema discipulación. Bueno, hermanos, hemos ya pasado 1 hora juntos. Una pregunta, hermano. Ok, por favor. Pregunto. Buenas noches, hermano. Muy buenas noches, hermano. ¿Será que sirve de modelo para la iglesia de hoy el libro de Hechos? Sí, es el manual de crecimiento de la iglesia cristiana. La otra pregunta es, si es así, ¿cómo esa experiencia de ese siglo la podemos ver normal en este tiempo y aproximarnos a ella, donde ella, desde el punto de vista hermenéutico, por supuesto, ha traído tantos problemas en la enseñanza en la mayoría de las iglesias? Bien. ¿Cómo haríamos? Sería ahí. Ok. Una respuesta, no la única, una respuesta sería ver la historia, o sea, ver la historia del crecimiento del movimiento pentecostal en el siglo XX. ¿Cómo se llama su gato, hermano? ¿Cómo? Es una gatica, es Haru, se llama Haru. Haru, ok, muy bien, muy bien. Ahora, si estudiamos la historia, pues, del crecimiento de la iglesia en el siglo XX, se nota que el crecimiento mayor era entre los pentecostales y los grupos carismáticos. Lo que pasa es que al principio, con el ánimo de
de ser convertidos, ser nuevos cristianos. Creo que implementaron algunas prácticas no bíblicas que ha resultado en mucha confusión. Creo que si nosotros en cualquier etapa de madurez cristiana o en cualquier etapa de crecimiento de la iglesia, si apartamos de la palabra de Dios y dejamos de estudiar la palabra de Dios y ser dirigido por la palabra de Dios, pues vamos a caer en errores. Y eso es válido para todas las denominaciones cristianas, ortodoxas, evangélicas. No estamos encima del problema. Por eso hay que aprender de los apóstoles. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que pasó en la iglesia primitiva y lo que pasa hoy. En la iglesia primitiva, una cuestión muy grande era la circuncisión de los niños. Hoy en día no es tanto la circuncisión de niños, sino el bautismo de niños, que separa a muchas iglesias. Y tenemos personas que están a favor y hay personas que están en contra. El hecho que existe este problema hoy en día, el problema no es el problema. El problema somos nosotros que no hemos utilizado lo que los apóstoles nos enseñaron de cómo resolver conflictos religiosos o conflictos cristianos, conflictos entre cristianos. Y entonces las experiencias de la iglesia primitiva sí son únicas en el sentido que han pasado en la historia y no se repiten. Por ejemplo, hoy en día, aunque hay grupitos muy pequeños, por ejemplo, los judíos mesiánicos, posiblemente, aunque considero a ellos cristianos, pero pueden caer en el mismo error de exigir que los cristianos pasen por la circuncisión. Pero en la cuestión del bautismo de niños, o sea, estamos hablando de niños, también hemos caído en el mismo error de separar la iglesia sobre este punto y no estoy de acuerdo. Yo creo que hay una cierta libertad. Si los padres son cristianos y son convencidos, pues. Sí, sí, profesor. Y en cuanto también, por ejemplo, en el tipo de la política eclesial, o sea, no hay una política eclesial episcopal o congregacional. O sea, ¿cómo se ve eso? Usted tocó un punto importante, lo del bautismo de niños. Sí. Pero también con respecto a la política eclesial episcopal o congregacional. Sí. Ahora, vamos a hablar eso en la segunda parte de ella, porque es parte de mi presentación. Ok, está bien. En la segunda, después del receso, pues vamos a hablar de la eclesiología de Hechos de los Apóstoles. ¿Está bien? Vamos a tomar 5 minutos. Bien. No, 10 minutos, perdón, 10 minutos. Y regresamos para hablar de la eclesiología de Hechos de los Apóstoles. Ok, muy bien. Saludos, Lirio, Fonseca, profesor Emir. ¿Dónde están? Saludos. Saludos, varones y varonas. Epa, Ahora sí lo veo. Varones atenienses. En todo he visto que soy muy religioso. ¿Qué más, Alirio, Moisés, Emir, Vinicio, gusto en verte?
Isbén, Estamos con frío. Xiomara, Bien, gracias a Dios. Persia, Saludos, hermano, a todos. Muchas Os- bendiciones. Osvaldo, Tony, Giovanni, Mariela, Naín, Milagro, Donna, Eduardo Oh, de Brito. anden, ¿eh? Saludos a todos. Amén. Pastor, ¿a qué hora culmina la clase? Después de la segunda. Por ahí como a las 3, 4 de la madrugada, hermano. No sé cuánto tiempo tome la clase. Yo le dije a él que era 1 hora y media. No sé si el hombre quiere darle más duro. No sé. De todas maneras, yo estoy grabando la clase. Si alguno tiene que retirarse por razones que tiene, bueno, Alirio se está durmiendo ya, ¿no? Algunas razones puede hacerlo y después ve en YouTube. Mucho frío ahí. Alivio. Chicos, aquí en San Francisco está un poco nublado, llovinoso. Y hoy tuve que apagar el aire porque la cosa estaba fría. O sea que el maracucho es malo cuando le da un poquito de frío. ¿Ya? El agua, nosotros tenemos un tanque aéreo para el baño. Cuando abro yo esa llave, hermano, esa agua estaba fría. En cambio, Lirio parece un oso polar. Saludos, Alirio. hermana Mariela, pero por la cerveza polar o por No, por la porque aguanta indumentaria. mucho el frío. Soporta frío. Yo creo que en Chile está más frío que aquí, pienso yo, profesor Emir. Hay que preguntarle a Lirio. ¿Tú estás a dónde? Brasil, ¿Pero en qué parte? en Paraná. En el Paraná. estado de Paraná. Sí. Ah, pero eso es mientras más al norte, más caliente. Voy al sur, en el sur. Al sur, bueno, cerca de Cerca de Argentina. Argentina, de Paraguay, Uruguay. Ajá. Entonces sí, allá es muy frío. Sí. Creo que en esa zona